Morir en la cruz es y ha sido de la peor manera en que un ser humano puede morir. Tu Salvador, mi Salvador, Jesús, murió por nosotros en una cruz clavado y allí Él padeció la muerte. Es muy traumático saber que un ser humano muera de esa manera. Bueno, Jesús lo hizo. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Bienvenidos a esta lección que tiene como título La crucifixión. Te invito a orar. Dios y Padre Celestial, te pedimos tu dirección al abrir tu palabra. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos muestre lo que debemos saber. En Jesús. Amén. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 21 y 38. Aquí se narra completamente toda la crucifixión de Jesús. Y a uno se le ponen los pelos de punta saber de que nuestro Mesías, nuestro Jesús, tuvo que morir de esa manera tan terrible. Dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirineo, padre de Alejandro y de Rufo, que veían del campo, a que llevase la cruz, y llevaron un lugar llamado Gólgota, de tradición, ese lugar de la calavera, y le dieron que a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, y echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Era una hora tercera cuando la crucifixión, y el título escrito en la causa era el Rey de los Judíos, crucificado también con él al lado dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió las escrituras que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, maneando su cabeza, diciendo, Vad, tú que derribas decías que derribabas el templo de Dios, en 3 días lo rectificabas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salva y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él las injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo en tinieblas sobre toda la tierra hasta que la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que es traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, oídla. Mirad, llama a Elías. Y corrió uno empapando una esponja de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando un gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Se expuso todo paso a paso cómo nuestro Mesías fue llevado a una cruz. La muerte en la cruz era de las peores cosas que le podía suceder a una persona que cometía, mataba a alguien o estaba en la cárcel y tenía como ello pena de muerte en ese caso. Y Jesús, inocente, sin hacer ningún mal, sino ayudar a las personas y decir que Él era el Hijo de Dios, eso fue suficiente para ponerlo en una cruz. Tanta gente malvada y escogen al más inocente para eso. La cruz tomaba una persona, a Jesús le clavaron sus manos y lo colgaron allí en esa cruz. Y resulta que cuando una persona le clavan sus manos, lo amarran, lo cuelgan,
también sus pies con clavos, esa persona muere, de allí se desangra y por ende eh, termina su vida por todo ese sufrimiento que lleva en estando ahí colgado. Desapreciado, Jesús, cuando iba en camino hacia la cruz, había un hombre que lo llamaron Simón de Cirene para que ayudara a Jesús. Todo el mundo se burlaba de Jesús porque salvaba a todo el mundo y ayudaba a todo el mundo, pero no se podía bajar de la cruz ni se podía salvar a él. Los sacerdotes, los fariseos, los soldados, la gente, todo el mundo se burlaba de Jesús porque no era capaz de hacerlo. Pero resulta y pasa que Jesús no se bajaba. Primero, porque él no quería. Segundo, porque Jesús estaba salvando a todos nosotros. Él no se iba a salvar a él mismo, él iba a salvarnos a todos los que estamos en este mundo. Porque el precio del pecado era la muerte, pero Jesús decidió hacerlo y muchos no entendieron eso. Nadie entendía el propósito de la muerte de Jesús. Y hasta la actualidad muchos no creen que Jesús, el que murió en la cruz, era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios. Pero tenga la seguridad que lo que está en la Biblia se ha estado cumpliendo y se hacía al pie de la letra, incluso su crucifixión. Meditemos nosotros en lo que hizo nuestro Dios por nosotros, en lo que tuvo que padecer por nuestras vidas y que nosotros hay veces no le damos importancia a la cruz o más allá de la cruz, es a lo que hizo el que murió en la cruz. Ya la cruz pasó, pero el que murió en la cruz es el que dio su vida por mí. El Señor no formuló queja alguna, su rostro seguía pálido y sereno, pero grandes gotas de sudor perlaban su frente, y no hubo mano piadosa que enjugara su rostro el rocío de la muerte, ni palabras de simpatía inmutable, fidelidad que sus vestieron, simpatía e inmutable fidelidad que sostuvieron su corazón humano. Estaba piadoso totalmente solo el hogar. Estaba piadoso totalmente solo el lagar, y el pueblo nadie estuvo con él. Mientras los soldados llevaban a cabo su odiosa tarea, él sufría en la más agotado agonía. Él sufría y la más agotada agonía oró por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración Jesús por sus enemigos abarca al mundo, puesto se refiere al pecador que habría de vivir hasta el fin del tiempo. La historia de la redención, páginas 226 y 230. Jesús, nadie, Simón de Cirene, que a él le pidieron que ayudara a Jesús a llevar la cruz, pero nadie, ni de sus discípulos, ni de sus seguidores, ni de sus familiares, nadie estuvo con Jesús en ese momento. Todo el mundo se había ido de sus seguidores por miedo. Y él estaba solo, ni una palabra de ánimo, nada. Dicen que la mejor manera de conocer quiénes son tus amigos o quiénes están contigo es cuando tú estás en los momentos difíciles. A Jesús lo estaban crucificando y nadie estuvo con él. Lo bofetearon, se reían de él, lo trataban de loco y todo eso. Y nadie estuvo con el Mesías. Mi apreciado, ¿cuál sería? ¿Cuál sería nuestra posición si nos encontráramos nosotros con Jesús en ese momento? Pero más allá de eso, ¿cuál es nuestra posición
en estos momentos? ¿Aceptamos el sacrificio de Cristo? ¿Le damos el valor necesario al sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros? ¿O eso no nos importa? Cristo murió por ti y por mí. Cristo dio su vida por nosotros. Y es por eso que nosotros debemos entregarle nuestro corazón a Él. Porque Él sufrió la peor muerte del mundo que ha existido, que es clavarlo en una cruz y botar sangre sin parar. Y nadie le ayudó. ¿Quieres tú aceptar ese sacrificio? ¿Quieres tú decirle, Señor, te acepto y acepto el sacrificio en la cruz por nosotros? Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros. Gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario por mí y por cada uno de nosotros, Padre amado. Te pedimos que consagremos nuestra vida a ti, que le demos valor a lo que tú hiciste. Bendícenos en este día, en Jesús. Amén. El Dios en quien tú crees, ese mismo Dios hace posible lo que para ti es imposible. Bendiciones.